Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de dónde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre por vuestro apoyo y vuestros comentarios. Bienvenidos a los nuevos y gracias por vuestros comentarios y vuestro apoyo. Y si no te has suscrito, te invito a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya nuevo contenido en el canal. Siempre voy a deciros que el canal es por y para vosotros, está hecho con el propósito de que tengáis cada vez mayor nivel de conciencia y entendáis el para qué y por qué nos suceden las heridas que tenemos activas, los conflictos. Es una manera de conocernos más a nosotros mismos, de autoconocimiento y desarrollarnos nosotros, ¿vale? No siempre va a resonar todo contigo, va a depender de qué tienes activo y qué no, ¿vale? Por eso siempre os invito a que naveguéis por el canal para ver qué información resuena o puede resonar contigo. Hoy le toca a la herida de la humillación. La herida de la humillación se va a presentar en una persona que haya vivenciado desde el primer año de edad hasta los 3 años, haya tenido con cualquiera de los dos progenitores, puede haber pasado, tanto con el padre como la madre, pero va a ser con el progenitor que se haya encargado de tu desarrollo físico y sexual. Incluso puede ser con ambos a la vez si ambos estuvieron igualmente implicados, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que el niño o la niña, desde pequeño, en ese periodo entre el primer año y los 3 años, vivenció una experiencia en la cual el niño estaba aprendiendo a disfrutar y a conocerse a sí mismo y estaba disfrutando de sus sentidos, y en ese momento viene su madre o su padre y le regaña, le riñe, lo castiga. Y esto hace que el niño sienta humillación, ¿vale? Y sienta vergüenza respecto a ese padre o esa madre que le ha puesto en evidencia. ¿Qué ocurre? Pensar que un niño de esas edades es súper inocente, no tiene claro lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. No tiene todavía la cantidad de creencias limitantes que va a tener un adulto, ni obviamente las experiencias que haya tenido un adulto. Entonces no sabe distinguir qué está bien o qué está mal. Recién está aprendiendo a conocerse a sí mismo y está empezando a vincularse con su entorno. Puede ser que el niño estaba conociendo y tocando sus partes íntimas, o incluso si hubiera más niños alrededor, tocase a otro niño en sus partes íntimas, perdón. Yo decía, esto es algo que me sale inconsciente porque con mi sobrina, la más pequeña, bueno, la mayor, mentira, con la mayor, al principio, para no decir palabras, yo decía, les cambiaba un poco el significado porque ella todo lo que escuchaba lo repetía. Entonces había algunas palabras que yo las cambiaba y en vez de decir íntimas decía tímidas, con algunas palabras que hablaba con ella, más que nada por eso de pequeña, porque ella de verdad que iba por la calle repitiendo constantemente todo lo que oía en su casa. Entonces era como un método para que ella no se enterase de qué hablábamos los adultos, ¿no? Bien, volviendo al tema, tal vez estaba tocándose una parte íntima o tocó a algún otro niño o niña en alguna de sus partes íntimas también, y su padre o su madre le regaña, le castiga, le reprende delante de los demás, y el niño se siente humillado y siente vergüenza respecto a ese padre o esa madre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que automáticamente ese niño o esa niña se va a programar con miedo a la libertad, porque en el momento en que estaba comenzando a conocerse a sí mismo y a su entorno, le coartan esa libertad y si como le reprenden, le reprimen, entonces la persona ya va a estar un poco con miedo a volver a sentirse en libertad. Cuando esa persona crezca va a tener miedo a sentirse libre, porque en el momento en que se sintió o comenzaba a sentirse libre desde la niñez, se tuvo que sentir humillado y avergonzado. Entonces esa persona, para no volverse a sentir ni avergonzado ni que le humillen, pues inconscientemente va a tener miedo a la libertad. Y por ende se va a poner una máscara de masoquista, que el masoquismo, ¿de dónde viene? De aguantar, tolerar actitudes, comportamientos y situaciones que uno no desea, con tal de no volver a sentir esa humillación y esa vergüenza, y por ende no volver a sentir esa libertad. ¿Qué tipo de aspecto? Bueno, perdón, las palabras que puede la persona utilizar o emplear cuando tiene este tipo de herida. Sucio, repugnante, pequeño, gordo, estoy atrapado. Sucio, no sé si lo he dicho, creo que sí. Bueno, connotaciones un poco más groseras como cerdo o puta, incluso adáptela a las de vuestro país, que yo no me las sabré. Y
obviamente digno e indigno. Son connotaciones que son muy fuertes y que están muy representadas a ese tipo de situaciones. ¿Qué aspecto físico va a tener una persona con esta herida? Van a tener sobrepeso, van a ser más gorditos, más rellenitos. Por lo general suelen ser personas con estatura baja, aunque hay excepciones. Son personas que tienen los brazos rellenitos, las piernas rellenitas, pero la gran acumulación de grasa se va a presentar en la parte posterior del cuerpo, la parte de atrás. Suelen ser personas con la cara redonda, el cuello ancho, incluso joroba por aquí detrás del cuello. Son personas que también además suelen vestirse con ropa bien ceñida, que le resalten las redondeces que tengan en el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tienen una voz muy melosa, muy dulce, como muy encantadora. Tienen los ojos redondos y muy grandes y como con mirada inocente, bien como ese niño o esa niña que se programó esta herida desde la infancia, ¿vale? Creo que no me queda más nada. Estoy repasando porque no me quiero dejar nada. No, creo que no. Bien, vale. Como estas personas tienen programado el miedo a la libertad, son personas que van a tender a ocuparse lo más que puedan de los demás y de estar siempre con la agenda llena, el horario lleno de actividades, porque primero van a intentar ayudar siempre a poner en un primer lugar a los demás. Van a siempre hacer todo lo que puedan por ayudar siempre a sus seres queridos o a sus seres amados. Primero porque si no van a tener sensación de culpa, y segundo así aprovechan a no sentir y a no tener libertad, porque si están ocupados resolviéndole cosas o ayudando a otros, pues no van a tener tiempo de sentirse o tener libertad. Por ende, como son personas que se van a estar preocupando por los demás, obviamente dejan en un último plano sus propias necesidades, nunca les prestan atención a sus propias necesidades, tanto sean físicas, psicológicas, alimenticias, etc. Siempre van a estar como prioridad y en un pedestal las necesidades de los demás. Además, creen que existe una especie de Dios, bueno, da igual si eres católico como si no, creen que existe alguien que está juzgándolos constantemente y que está, ¿cómo decir la palabra? Que los observa y está juzgando sus acciones. Entonces son personas que creen que para sentirse dignos tienen que ser espirituales y tienen que ayudar constantemente a los demás, dejándose ellos en último plano. Por eso es que también están siempre constantemente ayudando. No les suele gustar que les tachen o los traten como niños, pero al mismo tiempo ellos se puede dar a entender que ellos tratan también a otros como niños, pero esto lo hacen porque instintivamente intentan resolver ellos todas las cosas, ¿vale? Intentan querer hacerlo todo ellos, por ellos mismos. Son personas que se ocupan tanto de los demás que hasta incluso no sacan tiempo, por ejemplo, ni para cocinarse, y en este caso pueden estarle cocinando a los demás y luego ellos no cocinarse, por ejemplo, para ellos, y cuando llega el momento de comer tienen que tener a mano comida típica de picar, porque entonces en esos momentos que se dan cuenta, pues empiezan a picar. A lo largo del día pican varias veces. ¿Y qué ocurre? Que a veces se suelen preguntar y de verdad se lo creen, no entienden el por qué engordan, porque ellos piensan, ¿por qué engordo si no como tanta cantidad de comida, sino como en exceso? Pero el problema no es la cantidad de alimento que coman, sino es la calidad del alimento. Como comen mal, o sea, comen alimentos que no tienen gran aporte, son alimentos que no son sanos, esto es lo que hace que engorden. Y además hay otra connotación con la alimentación. Para ellos alimentarse es como una especie de premio. Pero como le tienen miedo a la libertad, todo lo que les produzca placer, ellos lo van a evitar. Entonces luego sienten un rechazo y una especie de culpa por haber sentido placer de haber comido, y entonces eso tiene un efecto rebote y hace que engorden, ¿vale? Yo supongo que con esto muchos sí que se sentirán, ¿cómo se dice la palabra? Identificados, porque esto es muy habitual, ¿vale? ¿Qué más? Son personas que son humildes y son discretos, pero tienen, como todo mundo, pero lo tienen oculto, el orgullo y incluso una sensación de superioridad, pero tanto el orgullo como la superioridad lo tienen un poquito ocultos, ¿vale? ¿Qué más? Que no me quiero dejar nada. Ellos en el fondo creen que se alimentan bien, que lo sepan, aunque piquen, ¿vale? Pero el problema es la calidad de los alimentos que piquen, ¿vale? Ojo con eso. ¿Qué más? Por eso tiene una especie de alma de misionero, porque
sienten que para ganarse como el cielo, entre comillas, o el sentirse dignos, tienen que estar continuamente poniéndose ellos en último plano y ayudar siempre a los demás, estar continuamente ayudando a los demás. Por eso son personas que suelen callarse mucho lo que piensan, incluso si saben que lo que van a decir pueden perjudicar a otros, se lo callen, o hasta incluso pueden llegar a justificar acciones que no sean correctas o no estén bien de otros. Bueno, también se creen personas, pensad que cuando se estaban sintiendo, comenzando a aprender a sentirse libres y a conocerse a sí mismos desde esa niñez, les cortaron, como quien dice, el rollo, como decimos aquí, les riñeron, les hicieron parar, ¿vale? Les dijeron esto no es correcto, esto no está bien, y se sintieron humillados y avergonzados. Pues ahora se creen que no tienen, de adultos se creen que son personas que no tienen derecho ni de decir, ni de opinar, ni incluso de merecerse, porque se creen pequeños. Por eso, ¿cómo se dice la palabra? Suelen tender a gustarle los objetos pequeños, o eso es a lo que aspiran, porque no creen que merezcan más, no ven su grandeza que tienen ellos en sí mismos. ¿Qué más? Que no... Vale, también tienen miedo a que se les tache de personas sin corazón si no ayudan, que eso está muy relacionado con lo que expliqué antes. Y obviamente van a totalmente privarse de cualquier sensación de gusto, cualquier cosa que sea disfrute, que tenga que ver con las sensaciones de placer, las van a intentar evadir a toda costa, porque saben que eso les hizo sentirse humillados y avergonzados. Entonces tampoco van a querer disfrutar, no es querer disfrutar, tampoco van a querer hacer algo que les dé disfrute, porque asocian a que el disfrute les va a hacer pasarse de la raya, a dejarse llevar por los placeres, y entonces van a tener miedo a sentirse libres. Por eso no van a querer, van a intentar siempre estar ocupados pero ayudando a otros, que por eso después relegan su vida. Por eso es el masoquismo, de estar constantemente por y para los demás y dejarse ellos en un último plano. Obviamente ni hablar de que van a intentar evadir a la sensualidad y tener amor propio por sí mismos, porque no se creen dignos. Y creo que no me dejo nada más, pero por si acaso leo, porque hice unos apuntes. Hice unos apuntes porque yo no me quiero olvidar de nada. Vale, sí, evidentemente se van a sentir ellos sucios, indignos, que eso sí que me lo olvidaba. E incluso pueden sentir hasta, ¿cómo se dice la palabra? Asco de sí mismos. Luego sí que es importante que esto es algo que es como un efecto espejo, no, pero rebote, que para intentar mantener a los demás entretenidos y divertirlos, hacen chistes o gracia humillándose a sí mismos. O sea, de verdad que hacen reír a los demás, pero a base de criticarse a sí mismos mediante la humillación. Y... no, creo que lo dije todo. Yo creo que lo dije todo, más o menos. Vale, no, una cosa muy importante, sí que es verdad que es muy importante. Son personas que en su infancia pudieron haberse visto involucrados en algún tema sexual con algún miembro de la familia o alguien desconocido, o incluso poder haber visto o escuchado algo dentro de la familia y tener que haberlo callado por el que dirán y por lo demás, ¿vale? Porque son como al final secretos que se quedan dentro de los árboles genealógicos, es algo que es sucio, impuro, indigno, entonces no se tiene que contar a los demás. Es como vive tú esa pena tú solo, te la callas, te la tienes que callar, y eso puede que algún miembro de la familia evidentemente incite a que eso no sea revelado, que no salga a la luz, porque vamos a estar mancillados, ¿no? Como se solía pensar, la mentalidad que se tenía antiguamente. La familia se va a manchar la reputación de la familia o de ese pariente que hizo eso, ¿vale? Y eso es muy importante porque eso también lo he visto en los comentarios. El cuerpo va a tender a como uno no se siente digno, pues evidente va a sentirse como rechazado. Incluso esto suele pasar mucho, rechazado, pero no por el cuerpo de rechazo, no nos confundamos, sino que va a sentir el rechazo, va a pensar, va a montarse una película en su cabeza de que los demás sienten rechazo por su aspecto físico. Es más, incluso cuando siente que las personas le están mirando, puede montarse una película en su cabeza y tener la idea de creer
creer que saben lo que están pensando los demás de ellos y claro, eso obviamente le causa humillación. Y creo que lo he dicho todo, no me he dejado nada, lo que me he dejado ya lo he dicho. Súper importante también a tener en cuenta, y más con este tipo de herida, tú podrías, por ejemplo, ser delgado, si has visto la herida anterior del abandono o la anterior incluso, la del rechazo, puede ser que tengas alguna de esas dos heridas activas y luego se te solape con la de humillación. Y puede que la que obviamente físicamente más resalte sea la de humillación, o puede que tengas un cuerpo delgado y luego una parte en especial del cuerpo esté con un poco más de sobrepeso o esté más rellenita. Ojo, porque si la connotación de sobrepeso en un área localizada también va a tener un significado muy puntual dependiendo de cómo lo programó la persona, de cómo se le programó esa herida, ¿vale? Pero cuando uno tiene una gordura, por decirlo algo así, en una parte muy central, muy localizada, eso tendrá un significado y va a estar relacionado a la zona donde esté localizada la grasa, ¿vale? Ojo con eso. Y espero que te haya gustado esta herida. Estate atento a las nuevas que subiré esta semana, que me quedan 2 más. Si no has visto las anteriores te las recomiendo porque solemos todos tener más de una herida activa. Lo que ocurre es que puede que alguna parte del cuerpo esté relacionado con una herida y otra parte del cuerpo esté relacionado con otra, pero si tú vas uniendo todos los comportamientos, actitudes, palabras dichas que se suelen decir habitualmente las personas que tienen esas áreas activas, podrás identificar qué heridas sí tienes tú activa y cuál no. Por eso recomiendo que miréis todas las heridas para poder distinguir con claridad cuáles tengo y cuáles no tengo, ¿vale? Deseo que tengáis un muy bonito día, espero que hayáis disfrutado del vídeo, nos vemos en la siguiente bitácora.